Muy buenas tardes. Muchas gracias, primero que nada, al doctor Ferat por tan amable invitación para este simposio que junto con él consideramos trascendental porque hablamos demasiado de inflamación. Aquí se aplica la palabra demasiado, como en la generación vintage, que significa de más, y desafortunadamente no la entendemos tanto. Muchísimas gracias a la mesa directiva por esta oportunidad y a todos ustedes para compartir parte de lo que en este grupo multidisciplinario y transdisciplinario con el que he tenido la gran fortuna de colaborar, en la que se encuentra el doctor Ferat y que prácticamente, al menos para nosotros, inició el doctor Armando Isibasi, a quien sirva parte de esta presentación también como un homenaje. Gran académico, maravilloso maestro e inmunólogo, en el que hemos estado estudiando no solamente este ámbito de la línea principal de pensamiento respecto a la inflamación, sino algunos otros acercamientos como el que hoy les voy a presentar, de cómo son las respuestas de algunas células del sistema inmunológico cuando se encuentran en estas condiciones de estrés como es la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, estas gráficas resumen lo que se ha reportado en algunos estudios. Cada uno de los signos representa un estudio diferente que incluyen entre 15 y 60 pacientes, cada uno de ellos. Y como pueden ver, son varias las enfermedades que ustedes claramente pueden identificar como inflamatorias, y como ya nos había mostrado el doctor Ferat, pues tenemos, y también el doctor Anda, tenemos varios de estos clásicas moléculas proinflamatorias que se han propuesto incluso como potenciales biomarcadores, que incluyen interleucina 6, interleucina 1 beta, interferón, que están claramente incrementadas en el caso tanto de influenza como de sepsis. También en COVID, y hoy no me voy a meter en eso, pero yo cada vez que oía esto de que aquí parece que hay un estado ciclónico asociado, pues yo decía, no, bueno, entonces, ¿qué es influenza? Ya se acabó el mundo en esos términos. Pero bueno, ciertamente en los procesos de inflamación sistémica son muchos los sistemas y por lo tanto tejidos y células que están involucrados, no solamente el sistema inmunológico, pero ciertamente, como también ya nos lo mostraron, algo de lo que primero fuimos capaces de detectar en el ámbito médico fue esta elevación de citocinas cuando estas mediciones ya fueron posibles. Las primeras de ellas, pues como interleucina 6 y otras proteínas de fase aguda, eran de las más prometedoras, son de las primeras que se han implementado estas terapias específicas con anticuerpos monoclonales que bloquean su acción y que de hecho echamos manos de ella todo el mundo, de estas estrategias, cuando estábamos lidiando en los primeros tiempos de COVID. ¿No? Desafortunadamente no dio el resultado que esperábamos, pero todos sabemos que existen múltiples estudios que se realizaron, algunos que se reportaron, otros que ya no se reportaron, utilizando tocilizumab y otros anticuerpos que bloquean a esta citocina que se considera una de las citocinas pivote esenciales para continuar y perpetuar la respuesta inflamatoria. Entonces, hemos estudiado a lo largo de los años otros aspectos. Hoy, por obviedad de tiempo, me voy a centrar solamente en aquello que tiene un poquito más que ver con cómo se dan estas respuestas de los leucocitos cuando nos consta que hay estados de hipercitocinemia, y voy a hacer muy cortita una historia que es larga y que involucra mucha gente, a quien le pido una disculpa si no ven representado su nombre y el crédito correspondiente, pero créanos que todas las personas que han contribuido tanto en la clínica como en el laboratorio han sido fundamentales, porque lo que yo les voy a presentar es análisis que hemos realizado
con muestras que obtenemos de pacientes. Entonces tenemos estos equipos multitransdisciplinarios en los cuales, por supuesto, primero organizamos correctamente nuestras preguntas, nuestros objetivos, obtenemos las aprobaciones éticas correspondientes y para este trabajo lo que hicimos fue reclutar pacientes que fueran sujetos sanos, o que tuvieran el diagnóstico que, ojo, se hace por eliminación de respuesta inflamatoria sistémica, que ya la mencionó el doctor Anda, como es el SIRS y sepsis. En este caso, comprobada por hemocultivo positivo. Claro es que estamos dejando de lado otros tipos de sepsis, entonces esto no necesariamente va a aplicar para todas las diferentes vertientes, todos los diferentes tipos, ni de sepsis ni de inflamación sistémica, pero estos pacientes sí o sí tenían sepsis. Pueden ver aquí sus características generales, como correspondía a los que tenían falla orgánica, pues eran los que tenían estos procesos de inflamación sistémica, tanto los que tenían sepsis como los que tenían SIRS, siendo la gran diferencia clave pues tener esta evidencia de inflamación franca. Y en este grupo de pacientes medimos las concentraciones séricas de diferentes mediadores, tanto pro como antiinflamatorios. Y como pueden ver aquí, y como se esperaba, porque además esto ya está reportado hace mucho tiempo, esta no es la parte emocionante ni original de este proyecto, estaba elevado TNF, interleucina 1 beta, interleucina 8, entre las proinflamatorias que más se destacaron. Sin embargo, también están elevadas interleucina 10 e interleucina 1 receptor antagonista, las cuales son algunas de las consideradas antiinflamatorias por excelencia y que en modelos in vitro y en algunos modelos animales se ha podido comprobar muy bien cómo son capaces de bloquear las respuestas antiinflamatorias y en algunas ocasiones dar paso a la resolución de este proceso inflamatorio y una recuperación del tejido o en el caso de los modelos animales de todo el organismo. Esto nos lleva a un término que se quedó pendiente porque aquí no estamos ni en SIRS ni en CARS, estaríamos en MARS, que quiere decir que es la respuesta mixta y que generalmente es como se enfrentan los colegas que están en la atención de pacientes a los pacientes. Porque justo todo este movimiento de sobreviviendo a la sepsis, esta campaña, viene en buena medida porque los pacientes llegan a su atención de forma tardía. No se presta atención a los signos de alarma, mucho menos si los pacientes son de edad avanzada, varios problemas que hoy no vamos a tratar, pero que en todos estos foros de discusión, como el que tuvo a bien organizar aquí el viernes pasado, Día Mundial de la Sepsis, el doctor Carrillo Esper, trataron a mayor detalle, pueden ver la grabación. Pero pues aquí me voy a concentrar en esta parte de ¿y qué están haciendo las células? Entonces, conociendo que estos pacientes tenían esta hipercitocinemia y esta hipercitocinemia mixta, no solamente se están elevando lo proinflamatorio, sino también lo antiinflamatorio, es que nos dimos a la tarea, en este caso la maestra hoy doctora Livier Cabrera, como parte de su tesis de doctorado de entonces, a tomar células de estas personas sanas, con sepsis o con SIRS, y estimularlas ex vivo, su sangre así directa se ponía, y verificar si estas células eran capaces de producir TNF en respuesta a interleucina 6. Entonces, para quien está más interesado, obviamente en la publicación, como aquí hay algunos detalles técnicos, aquí lo que más interesa ver es que puedan ver ustedes cómo en sanos, esto es una imagen representativa, por supuesto, de varios de los pacientes, SIRS y sepsis, se puede ver en esta población que representa a los monocitos,
como si no se estimulan las células, pues prácticamente no hay desplazamiento hacia la derecha, alejándose del eje, en cuanto a la producción de TNF en respuesta a esta interleucina 6. Y aquí pues sobresalen sobre todo estos pacientes con CIRS, y ustedes dirán, igual deben estar los de sepsis. Pues que no. Aquí está la tabla cuantitativa, de la gráfica cuantitativa, donde claramente se puede ver cómo tenemos que las respuestas, primero que nada, no son las mismas, obviamente, comparados con sanos, son menores en los pacientes con sepsis, pero además son todavía menores con los pacientes con CIRS. Entonces, no solo tiene que ver con la respuesta inflamatoria, tiene que ver con el origen, con el desencadenante asociado a esta respuesta inflamatoria. Y como seguramente quedará más claro con la última ponencia de la doctora López Vidal, esta de interacción con microorganismos puede hacer grandísimas diferencias, por supuesto también en estos estados de sepsis. Y esto me lleva a invitarles a una reflexión temprana, y me parece ya tiempo de que quitemos, si todavía está por allí en alguien esta línea de pensamiento, que cuando pensamos en inflamación, en citocinas, seguro todo se va a ir para arriba en cuanto a las respuestas súper exacerbadas, porque nos consta que en muchas ocasiones no va a ser así, tanto en lo que involucra a los sistemas como en lo que involucra a las células de diferentes tejidos. Como esto era un estudio más hacia, las características de las células y el comportamiento, lo siguiente que quisimos saber era, a lo mejor estas respuestas diferenciales tienen que ver por el secuestro del ligando. Y es que resulta que GP130 puede llevar a secuestrar a esta interleucina 6, y entonces no vemos los efectos de esta interleucina 6 cuando la forma soluble de GP130 también está aumentada, pues porque prácticamente no la está dejando interactuar con sus receptores. Y lo que pudo ver la doctora Cabrera y todos nosotros en el grupo, pues que por aquí no era, porque los niveles circulantes de este modulador de las respuestas a interleucina 6 no estaban diferentes. Entonces, lo otro que se puede explorar, que aquí por obviedad de tiempo no les voy a mostrar, es la cantidad de receptores en membrana, tampoco veíamos diferencias, y lo otro es lo que ocurre hacia adentro de las células justo cuando ya están señalizando, la famosa transducción, lo que en algún momento, hace mucho tiempo le decíamos segundos mensajeros, y ahora ya sabemos que es mucho más complejo que solo primeros, segundos y terceros mensajeros. Esta señalización se puede explorar de diferentes maneras, y una de ellas puede ser, pues viendo cómo se están activando algunos de los transductores, o sea, moléculas que sirven para ir mandando esta información y que finalmente están involucradas en cambiar el comportamiento celular. STAT3 es uno de estos transductores de señalización, y cuando se fosforila, pues se espera que esté llevando esta activación. Y lo que aquí les estoy mostrando es cómo fuimos detectando que estuviera fosforilado STAT3 a lo largo del tiempo, y si bien no hay diferencias significativas, pueden ver que es diferente entre alguien sano, alguien con CIRS y alguien con sepsis. ¿Okay? La otra cuestión que se puede explorar en señalización, y sobre todo ante este resultado de, parece que STAT3 no está tan diferente, y este es uno de los principales transductores involucrados en las respuestas a interleucina 6, fue, ¿será que otro de los mediadores en la vía de señalización, como puede ser este inhibidor que es SOX3, que lo que va a hacer es bloquear esta señalización inducida por interleucina 6, está diferente? Y la respuesta es sí. Resulta que tenemos, a diferencia de sujetos sanos, en estas células, en estos leucocitos de sangre periférica, particularmente lo que exploramos en los monocitos, una menor activación
de SOX3 con respecto a los sujetos sanos. Y en este estudio no es la primera vez que ni todos los grupos de investigación ni nosotros mismos vemos esta modificación en las vías de señalización. En un trabajo previo ya de hace varios tiempo, que fue tesis de doctorado del hoy doctor Luis Ángel Flores Mejía, pudimos ver cómo había respuestas diferenciales. En este mapa de calor pueden ver en rojo cuando hay una mayor activación y en verde cuando hay menor activación, como con diferentes ligandos como LPS o estímulos como interleucina 10 o GM-CSF en diferentes vías de señalización como P38, STAT3 o STAT5. Tanto en neutrófilos como en monocitos, las respuestas no son las mismas en las células si estas provienen de personas que en ese momento habían sido diagnosticadas con sepsis a comparación de sujetos sanos. Por supuesto que en estas personas vimos estos estados de hipercitocinemia, que aquí no me voy a entretener, pero pueden ver lo mismo que les había mostrado, lo mismo hay citocinas pro como antiinflamatoria elevadas. Y aquí lo muy interesante, ya para terminar, es que pudimos ver que en este tipo de pacientes estas células tienen deficiencia en la maduración del fagolisosoma. Lo que se hizo, como ustedes bien saben, no solo es internalizar bacterias en la fagocitosis, sino que haya una acidificación de estos fagolisosomas para realmente poder producir bacterias. Utilizando reactivos que responden a estos cambios de pH, pudimos ver que en las células, tanto neutrófilos como monocitos, los fagocitos por excelencia de estas personas con sepsis, pues prácticamente no había diferencias con personas sanas en cuanto a qué tanto podían internalizar la bacteria, pero en la maduración sí. Y eso involucraría pues que no se es capaz de deshacerse de estas bacterias tan eficientemente y por lo tanto mi reflexión que dejo como conclusión para ustedes es pues justo eso, que tenemos que pensar más en términos de disfunción leucocitaria o alguna otra palabra que nos guste más en español, pero que habla de que las células, por este estrés asociado a la respuesta inflamatoria sistémica, no necesariamente suben sus respuestas normalmente o las bajan, sino más bien se redireccionan. Solo me queda agradecerles su amable atención, así como agradecerle y sirva otro homenaje a nuestro queridísimo doctor Alejandro Escobar, porque hoy es su aniversario luctuoso y además vino curiosamente pertinente la fecha, porque esta es una de sus obras, a él le gustaba pintar y es una acuarela, no es óleo, perdón, acuarela sobre papel cascarón, en la cual está representando la respuesta inflamatoria. Muchas gracias por su atención.